La parashá de esta semana, Parashat Bo, dijimos los otros días que en la parashá anterior se habla de las 7 primeras plagas y acá ya está hablando de las últimas 3 plagas, ¿sí? Las últimas 3 plagas que vinieron sobre Egipto. Ahora bien, vamos a ver explicaciones del Rebe, explicaciones del Or HaHaim sobre lo que sucedió acá. Vamos a enfocarnos de toda la parashá en alguna partecita nomás porque es muy larga todas las explicaciones que hay, pero vamos a tomar algunos puntos en particular y tratar de desarrollarlos un poco. Como siempre, cuento con la ayuda de todos ustedes para desarrollarlos, ¿sí? Ya sea con las preguntas, con los comentarios o con nada, con las contradicciones que podamos tener. Así que bueno, empieza la parashá diciendo, Vayomer Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe, Bo el Paró, venía Paró, un lenguaje raro, vamos a ver si después lo analizamos, porque en realidad tendría que haber dicho Lej el Paró, andá Paró, y no venía Paró. Kiani ichvadeti et libo betleva badav, dice, porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus esclavos, leman shiti ototai eile bekirbo. ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué endurecí su corazón y para qué endurecí el corazón de sus esclavos? Para tener la oportunidad de mostrar estas pruebas que voy a querer mostrar dentro del pueblo de Egipto. O sea, estos milagros, estas maravillas, quiero poder mostrarlo dentro del pueblo de Egipto. Por lo tanto, si el faraón iba a dejar fácilmente salir a los judíos de Egipto, no iba a tener yo la oportunidad de mostrar todas estas maravillas. Ahora bien, pregunta obvia para empezar, ¿no? Que después lo vamos a analizar, pero que quede la pregunta. Dios está diciendo que el faraón no los deja salir porque yo le endurecí el corazón. Siempre hablamos del premio y el castigo, del buen comportamiento y el mal comportamiento, del libre albedrío que tiene cada uno de los seres humanos. Entonces, la pregunta obvia, Dios está diciendo, yo endurecí su corazón. ¿Es lógico eso? O sea, ¿es justo? Yo endurecí su corazón para que él no deje salir a los judíos y tener la oportunidad de castigarlo. O sea, a priori no es justo, ¿sí? Hagamos la salvedad acá, que es muy interesante con respecto a las plagas, que durante las primeras 5 plagas, el lenguaje siempre fue en la Torá que paró el faraón, él endurecía su corazón. Y a partir de la 6ª plaga hasta la 10ª, dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pero bueno, como sea, parece que no corresponde, si sos un Dios justo, endurecer el corazón de alguien para que actúe de tal o cual manera. Tendrías que dejarlo librado justamente a la elección de cada persona. Quizás Hashem en su plan, digamos, estratégico, sabía que tenía que hacer 10 plagas y si no le endurecía el corazón, el faraón ya después de la 5ª hubiera liberado al pueblo y no hubiera podido lograr todo el ciclo. Está bien, está bien. Vamos a ver, o sea, está bien lo que decís. Vamos a ver justamente el Or HaHaim trae este concepto, trae el concepto de que el ciclo tenía que ser completo, pero la pregunta es si corresponde que le endurezca el corazón. O sea, está bien, vos tenés que cumplir un ciclo, pero montarte sobre el faraón para obligarlo a no dejar salir a los judíos para poder vos cumplir con tu cometido, suena como raro, digamos, está bien. Igual vamos a ese punto, ¿sí? Vamos a ver que el Or HaHaim trae claramente, porque acá ya pasaron 7 plagas incluso. ¿Por qué hacían falta todavía estas 3 más? O sea, ¿qué es lo que faltaba mostrar? Porque acá, justamente lo que está diciendo Hashem, es yo endurecí su corazón para poner las próximas 3 plagas.
¿Qué faltaba? Igual agrego Pero, algo más. Sí. No es que, perdón, Adrián, un segundo. no, El endurecimiento del corazón, digamos, finalmente el faraón fue capaz, a partir de su propia elección, de romper el endurecimiento del corazón de Hashem con la 10ª plaga. Es decir, más allá de que podamos hablar de cuánto escalaba y qué sé yo, hubo un punto en el cual, aún con el endurecimiento del corazón por parte de Hashem, hubo libre albedrío del faraón de decir, hasta acá llegué. Bueno, esa es una de las respuestas, vamos a analizarlas, está bien. Es una de las respuestas como que igual se quedó con el libre albedrío. Perdón, Vamos a verlo, vamos a verlo. Joel, vos dijiste también que a los esclavos también les endureció el corazón. También, y vamos a ver por qué. Porque es interesante que vamos a ver, el Ora Haim habla sobre esto. Hasta ahora, Dios no habló nunca de endurecer el corazón de los esclavos. Y acá aparecen los esclavos en la película. Está bien el punto, porque hasta ahora nunca lo hablamos eso. Bueno, se ve que prestaste atención a ese punto. Yo la verdad que nunca había prestado atención a ese punto hasta que no leí el Ora Haim de hoy. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo lo analiza él. Primero empieza a analizar lo siguiente. Acá el versículo empieza con 2 palabras que podía haber bien utilizado otras 2 palabras, Dios. Dice, Bayomer Hashem, y dijo Hashem. Es sabido que tanto la palabra Bayomer como la palabra Hashem, Bayomer es y dijo, y la palabra Hashem, el nombre Hashem, Adonai, son nombres que tienen que ver, son palabras y nombre de Dios que tienen que ver con la misericordia divina. Porque hay una palabra en hebreo que suena más dura que Bayomer, es Vaidaber. Vaidaber o Vayaged, de Leagid, como Agadá en Pesach, la Agadá, es un lenguaje más duro en hebreo, como un lenguaje duro. Y podía haber dicho Elohim, Vaidaber Elohim, y no Bayomer Hashem. Vaidaber Elohim, que Elohim siempre se refiere a el atributo de la justicia, que es algo más riguroso por parte de Dios, no a la bondad. Sin embargo, acá empieza con 2 palabras que tienen que ver con la bondad. Bayomer Hashem, y dijo Hashem a Moshe, andá, paró, y andá a hablar con él, porque yo le endurecí el corazón. Y lo primero que hace el Ora Haim es analizar por qué empieza a hablar con ambos lenguajes de misericordia, tanto el Bayomer como el Hashem. Dice así, Amar Lashon mirar acá, habló en lenguaje suave y también habló de misericordia. No por el Mishtaleach, él lo analiza, trae distintas explicaciones sobre lo mismo, totalmente opuestas unas a otras. Así que preparémonos como para escuchar distintas explicaciones opuestas unas a otras, una a otra. Cuando dice que le habló con suavidad, ¿a quién le habló con suavidad? Podemos pensar que le habló con suavidad a Moshe. Podemos pensar que le habló con suavidad, que así se le transmite el mensaje al faraón. Que con suavidad le habla al faraón. O sea, Hashem habló con suavidad. Ahora, ¿a quién iba dirigida esa suavidad? Lo primero que dice el Ora Haim es que esta suavidad iba con respecto a Moshe. Como que a Moshe lo trató con guantes blancos. ¿Por qué? ¿Quién de Barim Sheismach Baem Tzadik? Kihazan Akam. Dice, porque el Tzadik, Moshe, al escuchar que Hashem le hablaba en este tono, él se iba a sentir reconfortado y se daba cuenta como que Hashem llegó a un punto donde iba realmente a llevar a cabo iba a materializar la salida de Egipto. ¿No? Como que eran todas cosas alegres, eran todas cosas misericordiosas, y por eso Hashem se dirigió a él en este lenguaje. Por eso dice la palabra Amirá, Lemor, Bayomer, y también habla del nombre de Hashem que se refiere a la misericordia. Esta es una explicación que trae el Ora Haim, que la misericordia y la bondad era con respecto a Moshe, no con respecto al faraón. Al faraón, duro. Esto es la primera explicación. Otra explicación que trae es
¿por qué había misericordia acá? En realidad él explica ahora que el mensaje en sí era duro, porque lo que tenía que transmitir era que iban a venir las próximas 3 plagas. Entonces, vaya si es duro el mensaje, o sea, es un mensaje duro. Lo llames como lo llames. Le digas Bayomer, le digas Bayaguet, le digas Bayraber, como sea, el mensaje en sí, el contenido es duro. Sin embargo, dice, ¿por qué había misericordia acá? Porque la situación no iba a pasar ya inmediatamente. O sea, cuando Dios le manda a decir al faraón, van a venir las otras 3 plagas, le dio un tiempo para recapacitar. Por eso no fue duro, porque no es que fue por sorpresa y lo tomó por sorpresa el faraón con las próximas 3 plagas, sino, primero iba y lo advertía. Y acá hay 2 opiniones. Hay quienes dicen que lo advertía durante una semana y hay quienes dicen que lo advertía durante 3 semanas. O sea, como que le dio un tiempo. Aparte ya habían pasado 7 plagas con sus advertencias previas. O sea, como que todo, por más que el faraón era un cabeza dura y seguía sin dejar salir al pueblo judío, sin embargo, Dios dijo, lo voy a esperar un poco más. Con cada una de las plagas lo voy a esperar una semana o 3 semanas, según las opiniones. Bezeu mi mirata Gesed Barahamim. Y en esto constaba la misericordia y la bondad de Dios. No es que no lo iba a castigar, pero le iba a dar la oportunidad de recapacitar. La de amar le shona mirá, bezijron shem arahamim. Por eso le habló con lenguaje suave y por eso recuerda el nombre de Hashem, que es el nombre de la misericordia. Bueno, estas son 2 explicaciones que él trae. Y después sigue diciendo que ani ihbadeti, que yo endurecí el corazón del faraón. Peirush, meatata skill ladat, que ani sheihbadeti et divo. Dice, ¿por qué Dios le dice a Moshe que el que endureció el corazón del faraón fui yo? Porque puede ser que Moshe ya no podía creer lo que estaba pasando. O sea, una persona que pasó todas las vicisitudes, con las advertencias, con las pruebas que Hashem le mostró, con todo, y seguía encaprichado, no era algo natural. No era algo natural. Entonces Moshe se iba como a cuestionar cómo puede ser un ser humano que está sufriendo lo que está sufriendo y sigue encaprichado en lo suyo. Entonces viene Hashem y le dice, ¿sabes por qué puede estar en este nivel de capricho? Solamente porque yo le endurecí el corazón. Es verdad, no hay ninguna lógica para que esté tan duro el corazón del faraón. La única lógica es que yo puedo lograrlo. Le dice a Moshe que yo le endurecí el corazón. Dice que la naturaleza del corazón del hombre es que no puede ser tan duro. Ya después de haber visto todo lo que vio, tenía que haberse ablandado. ¿Por qué está tan duro el corazón del faraón? Porque yo lo hice. Él todavía sigue manteniéndose en su maldad. No es algo normal entre los humanos. El Elohim Gazar Alab Lakshoto, sino que esto es un decreto divino. Entonces vamos a reforzar la pregunta, si esto es un decreto divino, ¿por qué se lo castigó? ¿Sí? Si esto es un decreto divino que Dios no le permitió a él ablandar su corazón, ¿cómo es que Dios después lo castiga? O sea, es totalmente ilógico, ¿no? Es injusto. Dice, este concepto dice que el faraón seguía con su corazón tan duro, era un milagro, era una maravilla. No es algo común bajo ningún aspecto. Uno de los milagros fue que el faraón seguía con esta tesitura. ¿Hasta acá vamos? Entonces, por un lado explica que la misericordia y el lenguaje suave era para Moshe. Por otro lado, explica que la misericordia también se refería al faraón, porque a pesar de advertirlo de algo muy duro que iba a venir, le dio un tiempo para recapacitar, aparte de todo lo que ya había pasado. Y después viene y le dice a Moshe que todo esto que vos ves antinatural es porque yo lo hice. Yo estoy haciendo que el corazón del faraón esté así duro.
Y ahora vamos al punto donde habla del corazón de los esclavos, como dijo Adrián, que bien marcó esta diferencia. Betleva Badab dice, ¿por qué tenían que endurecer el corazón de los esclavos? Y acá en definitiva el que tenía el poder era el faraón. O sea, ¿por qué endurecer el corazón de los esclavos? A ver si tenemos la respuesta. Lo del faraón lo entiendo. ¿Puede ser para que sean más resistentes o que sufran menos? Bueno, podría ser una posibilidad. O sea, vos decías, hacerlos más fuertes ante la adversidad. Pero digamos acá, si el endurecimiento del corazón es similar al del faraón, que tenía que ver con no dejar salir a los judíos, el que tenía el poder o no de decisión para hacer eso era solamente el faraón. Los esclavos del faraón no tenían ese. En ningún momento decimos, bueno, le endureció el corazón al faraón para que el faraón no sufra. No, le endureció el corazón para que no los deje salir. A los esclavos, ¿qué tenían que ver en esto? Perdón, los esclavos también, los Yehudim también eran esclavos. Sí, pero acá habla de los esclavos del faraón de los egipcios. Ah, yo pensé que eran los Yehudim que les endureció el corazón. Por eso dije. Estamos hablando de los esclavos del faraón, los egipcios. Y acá dice el Orahaim, el motivo por el cual endureció el corazón de los esclavos es levalie atzuo le shalea, para que ellos no le insistan al faraón de dejar salir al pueblo. Porque vamos a ver que en determinado momento hubo una rebelión mismo de los egipcios contra el faraón, para que sí dejen salir a los judíos, pues ya no los querían ni ver. O sea, después de todo lo que sufrieron, pero en este punto dice que Hashem endureció el corazón de ellos para que ellos tampoco quieran que los Yehudim salgan. Porque también Hashem quería, vamos a ver ahora, que las plagas y los castigos sean sobre todos los egipcios, no solamente sobre el faraón. Porque si va a ser una plaga personal, va a ser un castigo personal al faraón, si el faraón solo iba a sufrir las consecuencias de este endurecimiento de su corazón y el resto del pueblo iba a seguir viviendo una vida normal, no se iba a ver el milagro en todo su potencial. O sea, recién se iba a poder ver el milagro cuando iba a ser público el milagro, cuando iba a ser realmente una plaga. A pesar que hasta este momento Dios ni habló de los esclavos del faraón, como dijimos recién, en ningún momento Dios habla que él endureció el corazón de los esclavos del faraón, sino siempre se refirió al faraón. Pero ya llegó un momento donde tenía que hacer como público todo lo que estaba sucediendo, que ya era público, pero hacerlo bien público, y que incluso los esclavos del faraón se nieguen a liberar a los judíos. Si bien ellos también estaban sufriendo por toda esta situación, pero Hashem endureció sus corazones para que ellos también nieguen la salida de los Yehudim. Acá les voy a decir una cosa. Dejé una parte a propósito de Orahaim, que voy a terminar con esto, respondiendo a la pregunta que hicimos al principio de cómo es que es justo que Dios le endurezca el corazón y por otro lado Él sea castigado, siendo que Él no pudo elegir aparentemente. Aparentemente Él no pudo elegir. Después lo vamos a ver con una explicación del Rebbe intercalada. ¿Y para qué dijimos que Dios quería endurecer su corazón? Para que vengan las próximas 3 plagas y así poder mostrar su fortaleza, su dominio sobre el mundo. Entonces la primera pregunta que hay acá es, ¿acaso ya no hizo 7 plagas? ¿No hubo 7 milagros? O sea, ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que estaba faltando acá? Se pregunta el Orahaim. Porque la Torá dice, a partir de ahora, con las próximas plagas, voy a mostrar quién manda acá. ¿Hasta ahora qué pasó? ¿Nos mostró quién manda acaso? O sea, se transformó la sangre, el agua en sangre. Vinieron las ranas, vinieron los piojos, que la tierra se convirtió, el polvo se convirtió en piojo. Vinieron bestias salvajes. Vinieron, como dijimos la semana pasada,
que Dios, que Moshe, el otro día dijimos que Moshe, ahí voy Víctor, que Moshe le dijo, lo desafió al faraón, decime a qué hora querés que se vayan las plagas. O sea, más que eso, ¿qué es lo que estaba faltando acá? Dale, Víctor. No, yo lo que te quería decir es que vos decís que ya mandó 7 plagas, pero la vez pasada también dijiste que de las primeras 3, los brujos y adivinos que estaban del lado del faraón también las podían reproducir. Exactamente. Sí, O sea que el faraón hasta ese momento no tendría cabal dimensión del dominio sobre el universo y sobre el mundo de Hashem. No, está muy buena la aclaración. Eran 2 plagas, no la tercera. En la tercera, bueno, perdón. En la tercera es donde se dieron cuenta que todo lo que está pasando, pero ahí ya abarcaba lo anterior también. O sea, acá Claro. se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando hasta ahora es la mano de Dios. Acá se dieron cuenta, pero ya vieron que estaba la mano de Dios acá metida. Entonces lo que pregunta el Or HaChaim es ¿qué faltaba acá? Lo va a explicar ahora, no se pongan nerviosos. Va a explicar qué es lo que faltaba acá. ¿Qué es lo que Dios todavía faltaba mostrar? Dice así, aparentemente, ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón? Es para las próximas 3 plagas. Dice, porque aparentemente, y eso es lo que vamos a tratar de entender, todavía Dios no mostró su poder absoluto y hacía falta estas próximas 3 plagas. Beitbael al derech Bramzal dice, vamos a entender según lo que dice el Midrash, los sabios dicen lo siguiente, Kimase Mitzraim meid ala elokut, kiu shalit beu adon. Dice, el Midrash dice, los sabios dicen que todo lo que sucedió en Egipto, el tema de las plagas, era para atestiguar, para que haya un testimonio claro de quién manda en el mundo. Que quién es el que gobierna, que Dios es el que gobierna y Él es el dueño del mundo. Peadón, letzache hafatz, beisrael le karvam leobdou le dobkabo, allá hafetz le askilam lirot uleabit. Ahora es largo, pero lo voy a explicar bien. Beain akhashak kol emunah chutz mimenu. O sea, acá el Or HaChaim trae una novedad con respecto a lo que aparentemente dice la Torah. Dice que estas pruebas eran no solo para mostrarle a los egipcios que Dios existía y quién era el rey del mundo, sino para mostrarle a los Yehudim también. Era para mostrarle al pueblo judío quién manejaba el mundo y cada detalle del mundo. No solamente a los egipcios. O sea, es sabido, después está traído, cuando vino la partición del mar, se cuentan en el Talmud, los Midrashim dicen que todas las aguas del mundo se partieron. ¿Sabían esto? O sea, creo que ya lo hablamos una vez. O sea, todas las aguas del mundo, el río de la Plata se abrió y el Paraná se abrió. Y si vos tenías un vaso con agua en tu casa en Estados Unidos, el agua en el vaso se partía en 2. O sea, fue un milagro que se supo en todos lados. Entonces dice acá que todo esto que hizo Dios en Mitzrayim, en Egipto, no fue solamente para que los egipcios reconocieran el poderío de Dios, sino para que los Yehudim también supieran sobre esto. Beadain lo eram ki hubo de ruach beosem alahab rujot. Hasta acá vamos a ver que le mostró el dominio sobre ciertas partes, ciertas cosas de la naturaleza, pero no sobre todas. Por ejemplo, ahora viene la plaga, las últimas 3 plagas eran Arbe, eran las langostas, Joshech, la oscuridad, y la Makat Bejorot, que fue la plaga de los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? ¿Cómo vinieron las langostas? Dice la Torá claramente. Las langostas vinieron porque vino un viento del este, ¿sí? Vino un viento y trajo las langostas. Entonces, como que acá se mostró ¿y cómo se fueron las langostas? Con un viento opuesto, se fueron hacia el otro lado. Entonces, lo que está mostrando acá Dios, que hasta ahora no había demostrado, es que Él domina los vientos. Hasta ahora no había mostrado el dominio sobre los vientos. Las langostas vinieron con el viento y se fueron con el viento, cuando Él lo decidió. Gamlo eram kiubara orbe Joshech. Tampoco les había mostrado que Él creó la luz y la oscuridad.
Y cuando viene la plaga de la oscuridad, ahí les mostró que él manejaba los astros, él manejaba el sol, él manejaba la luna, y por eso hubo una oscuridad total durante 7 días. Belazé amar le man shiti pirush, le tzacha marelav kiani ichvadetietibo. ¿Qué pasa? Acá, por un lado, le dice Dios a Moshe que yo le endurecí el corazón al faraón. Y Eshma con le Moshe lomar lama yarich odatorah. Moshe podría reclamarle a Dios, está bien, ya le endureciste el corazón. ¿Qué más hace falta? La pregunta que estábamos haciendo recién, la que se hace en Orah Haim. ¿Para qué seguir? Ya podés sacar ahora a los judíos de Egipto. ¿Para qué tenés que seguir? Entonces viene y Moshe le dice, ¿acaso hace falta que cambies la naturaleza del mundo? Ya estudiamos varias veces que Dios hizo el mundo con un orden. Y está escrito en el Talmud, Ein HaKadosh Baruj Hu Ose Nes Le Magna, dice. Dios no hace ningún milagro que no haga falta. Entonces, y menos cambiar el orden natural con el cual Él creó el mundo. Por lo tanto, lo que Moshe acá le podría estar reclamando a Dios es, ya está, ya nos mostraste un montón de cosas, ya le mostraste a los egipcios un montón de cosas. ¿Por qué tenés ahora que cambiar la naturaleza del mundo? ¿Sí? Los vientos, la oscuridad, la luz, cosas que naturalmente tienen un proceso, ¿por qué tenés que cambiarlo? Porque en las próximas plagas va a haber un cambio en la naturaleza del mundo. Sí va a ser para mostrar tu fortaleza. Ya lo mostraste. Suficiente. Ya mostraste suficiente. Umat Sores la Foxe de la Briaot. ¿Y por qué tenés necesidad de seguir cambiando la naturaleza del mundo que vos creaste? Que ya dijimos que como que Hashem creó el mundo con ciertas reglas naturales que Él no quiere romper. Dios por lo general no quiere romper estas reglas naturales. Las de Amarelav Tam Leman Shitio Totay Peirush Otochani Rotzela Asot Beolami que de Sheyakiru Israel a Elokut Adain y Sharum Meem Ele le Ashlamata Emuna. Dios le dijo así: para que el pueblo judío crea en mí absolutamente, falta todavía mostrar más de mi poder sobre la naturaleza. Como que Hashem sabía que para que Moshe le cuestionó, aparentemente, ¿para qué tenés que seguir con los milagros? Según lo que dice el Orah Haim, viene Dios y le dice, no, ¿sabés qué? Para que crean en mí absolutamente, tengo que traer más pruebas. Kibejol lleva Makoche Abru, por ejemplo, porque en las 7 plagas que pasaron, esto es muy famoso, este concepto que trae acá el Orah Haim, dice que uno de los motivos, por ejemplo, por el cual no me acuerdo si era en el diluvio, en alguna de las plagas, fue una plaga que abarcó el día y abarcó la noche, era porque si hubiese sucedido de día, los adoradores de la luna hubiesen dicho, si esto pasaba de noche no hubiese pasado, porque estaba la luna que era el poder absoluto. Si pasara de día, si pasaba de noche, los que adoraban al sol, justamente en Egipto que adoraban al sol, hubiesen dicho, no, esto pasó de noche, pero si hubiese sido de día, Dios no hubiese podido contra el sol. Entonces, como que todavía hasta este punto, Dios no había erradicado del corazón de los idólatras que idolatraban al sol y a la luna, por ejemplo, a los astros, que ellos no existen, que hay alguien que maneja el mundo. Entonces, faltaba dominar la luz y la oscuridad. Y lo mismo dice al que adoraba a los vientos. Sabemos que ahí está Eolos, el dios griego de los vientos. Seguramente los egipcios, había en esa época también quien adoraba a los vientos. Bueno, la famosa energía eólica, ¿de dónde viene el nombre? Es de Eolos, el dios, había un dios. Había quienes adoraban a un dios del viento. Entonces Dios acá Hashem mostró que él dominaba el viento, que él dominaba la luna, que él dominaba el sol. O sea, para erradicar toda esta idolatría, falta, le dijo Hashem a Moshe. Y más aún dice,
todavía falta que crean absolutamente que yo doy la vida. ¿Cómo van a creer que yo doy la vida y que yo soy el que maneja la vida de las personas? Castigando a los primogénitos. Porque no hay nadie fuera de mí que pueda saber quién es o quién no es primogénito. O sea, Dios mandó a matar a los primogénitos y solamente morían los primogénitos. Entonces, ¿quién otro sino Hashem podía tener esa sabiduría para mandar a matar a los primogénitos? Entonces, como que Dios le dijo a Moshe, faltan estas 3 pruebas, no solo para que los egipcios crean en mí, como dijimos hasta ahora, sino para que los Yehudim también crean en mí. Hasta acá se entiende el concepto, lo que, digamos, el ida y vuelta con Moshe. Y acá quiero por lo menos terminar un tema para cerrarlo, el tema que planteamos al principio de la libre elección que aparentemente el faraón no tuvo. Y acá me salté a propósito una parte del Or HaHaim, que el Or HaHaim dice, el Or HaHaim dice que en un momento era tal la presión sobre el faraón, era tal la presión sobre el faraón con las plagas anteriores, que Moshe ya no entendía nada. Dice, puede ser que no haya manera de sacar a los judíos de Egipto. Porque vos fíjate contra quién estás luchando, o sea, contra una persona que está soportando absolutamente todo. Viene Dios y le dice, no, quédate tranquilo. Esto que vos ves sobrenatural en el faraón, cuando yo quiera desaparece. Esta fuerza sobrenatural que él está soportando todas estas plagas, es porque yo le endurecí el corazón. Él por sí solo no tiene esa valentía y no hay ser humano que tenga esa valentía para soportar esto. Ahora bien, ¿cómo respondemos la pregunta que hicimos al principio? ¿Cómo pega esto de el libre albedrío con el hecho que Dios le fortaleció al faraón el corazón? Y explica el Rebbe esto muy conocido, seguramente más de uno ya lo escuchó, Adrián seguro que lo escuchó y ya creo que lo habremos hablado acá en alguna oportunidad. Es una explicación que trae el Alter Rebbe en el Tanya. Y explica el Rebbe lo siguiente: en el principio de nuestra parashá traen las palabras de Moshe como emisario de Dios, que le dice al faraón, si vos no dejás salir al pueblo, voy a traer mañana la plaga de las langostas y después las próximas plagas. Y es sabida la pregunta, ¿cómo? Antes está escrito que yo endurecí el corazón del faraón, que todo el motivo por el cual el faraón no dejaba salir a los judíos es por el motivo que Dios endureció su corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue castigado? ¿Por qué fue castigado? Si él aparentemente no eligió esto, él no lo eligió. Entonces acá primero vamos a ver 2 cosas. Primero hay un concepto que acá no lo trae, que está escrito en el Talmud, que Bederech She'adam Rotze Molijimoto, que en realidad Hashem le endureció el corazón al faraón. Pero ¿por qué le endureció el faraón el corazón? Porque en las 5 primeras plagas él eligió ese camino. Él fue el que no quiso escuchar. Entonces, vos no querés escuchar, vos querés caminar por este camino, bueno, yo te voy a endurecer el corazón. Vos endureces tu corazón, yo te voy a endurecer el corazón. No obstante ello, el Alter Rebbe trae una explicación en el Tanya maravillosa. Porque está escrito, y lo voy a decir de afuera antes que se acabe el tiempo, está escrito en varios lugares en el Talmud que el que comete tal pecado no va a tener el mundo por venir. Y el que comete tal otro no va a tener la fuerza para hacer la teshuvá. Y el que comete tal otro no lo ayudan del cielo a hacer la teshuvá. Entonces, aparentemente, son todos dichos, son todas afirmaciones que van contra la afirmación básica del judaísmo de que hay un libre albedrío. ¿Sí? Esto es básico, el Rambam lo trae, es básico en la fe judía, no hay un destino. Nada está predestinado, cada uno está forjando su destino y cada uno tiene la elección absoluta de hacer lo que quiere. Entonces, ¿cómo va esto con todos estos dichos talmúdicos de que aquel que hace este pecado no tiene fuerza para hacer teshuvá, aquel que hace el otro pecado no tiene lugar en el mundo por venir? O
sea, ¿cuál es la respuesta? Dice, esto lo trae el Alter Rebbe en el Tanya. Dice que la respuesta es que si bien Dios te endurece el corazón porque vos buscaste ese camino, pero de todos modos tenés la fuerza. Incluso el faraón, si él hubiese querido, por más que Dios le endureció el corazón, hubiese podido elegir por el bien. Y de acá sacamos una enseñanza maravillosa para nosotros, dice, que si incluso el faraón, que era un malvado absoluto, la Torá dice que si él quería podía hacer teshuvá, cuánto más aún cualquier persona normal, cualquier yehudí que tiene una neyamá sagrada, que incluso en el momento del pecado, dice el Alter Rebbe en el Tanya, incluso en el momento del pecado, el yehudí sigue siendo fiel a Dios. O sea, tiene un problema, tiene una necesidad física, tiene una tabá, un deseo, pero sin embargo, él sigue creyendo en Dios. Dice, cuánto más aún Dios le da la posibilidad a cada yehudí de hacer teshuvá. O sea, si incluso al faraón, que era un malvado con todas las letras, si con todas las letras un malvado, de lo peor, Dios le dio la oportunidad, cuánto más aún a cada uno normalito, y cuánto más aún a cada yehudí que tiene una neyamá sagrada. Bueno, esta es la respuesta un poquito al punto este. Hasta acá llegamos hoy. Y bueno, para internalizarlo y pensar cada uno que por más que hayan pasado cosas, y uno parece difícil el tema de la teshuvá y parece difícil muchas cosas, nada es imposible. O sea, está todo en nuestras manos y hacemos absolutamente lo que queremos. Y ese es el mensaje que nos manda. Porque incluso el faraón podía hacer lo que quería, pero bueno, es decisión nuestra. Es decisión nuestra vivir la vida que cada uno quiere. Bueno, si Dios quiere... Nos vemos.